Y bueno, Fernando y a toda la organización de Digital Jove, muchísimas gracias. Es súper honor, primero, estar aquí. Segundo, y no menos importante, el premio. Y que es un premio que desde... Perdón, ¿les importa si me quito esto? ¿Se puede? Porque ya que voy a hablar un rato. Gracias, gracias. Gracias. Sí, no, distancia de seguridad está cubierta, ¿no? Muy bien. Es interesante porque esto de los premios, pues a uno le cae bastante de sorpresa, y este en particular nos ha dado para muchas reflexiones. El anuncio, de hecho, del premio pues vino hace ya un tiempo, es prepandémico el anuncio, y me acuerdo que era, no sé, a lo mejor febrero o algo así del 2020, cuando nos llegó la noticia, y yo me acuerdo de comentarlo con un compañero de trabajo, y me dice, no, este reconocimiento de Digital Jove, y me dice, oye, pero Digital Jove, dice, tú no eres muy joven. Y yo, qué buenos amigos tengo en el trabajo. Y eso nos abrió conversaciones, y creo que una de las mejores cosas que te puede pasar son cosas que te abren y que te den de qué hablar y de qué pensar. Entonces nos pusimos a pensar, y que realmente el Cañonazo como empresa puede ser una empresa muy joven para estar obteniendo reconocimientos así. Tenemos apenas 11 años. Aunque luego también 11 años en el mundo digital, quienes trabajamos en esto desde hace tiempo, o por lo menos nosotros teníamos esta cosa de que decíamos que en Internet los años son como los años perro, ¿no? O sea, que un año que pasa en el mundo digital pasan las cosas que pasarían normalmente en 7 años en el mundo real. O sea, que realmente estaríamos hablando de una empresa de 77 años, lo cual ya a lo mejor ya puede dar para recibir un reconocimiento de este tipo. Bueno, total que nos ha dado mucho de qué hablar. Yo la verdad me siento súper honrado, me siento muy contento, y un poco de lo que me gustaría hablar con ustedes es precisamente de un poco de los aprendizajes de lo que hemos hecho, y de la proyección de lo que podemos hacer, lo que mencionaba Fernando hace un rato. Así que, pues, sin más, muchas gracias por su atención. Yo agradezco su atención ahora al principio. Normalmente es algo que se hace al final de las charlas o de las ponencias, pero yo se las agradezco desde ya, porque yo sé lo complicado que es y lo caro que es tener la atención de unas personas en un momento como este. Esta es un poco la foto del escritorio de mi ordenador una tarde cualquiera. Esto pudo haber sido ayer por la noche. Y es lo que pasa, que ahora en este momento que ustedes me están prestando un ratito su atención, pues probablemente en sus bolsillos haya miles de notificaciones esperando a ser leídas en WhatsApp, en Instagram, correos electrónicos que están diciendo, atiéndeme, atiéndeme, y sin embargo ustedes me están atendiendo a mí, y eso lo agradezco muchísimo. Ahora estoy muy metido en el tema de la economía de la atención, en el que todas las personas que creamos contenidos, y cuando decimos todas las personas que creamos contenidos, como lo decía María Laura, somos prácticamente todos. Todos enviamos WhatsApps, todos subimos fotos a una red o a otra, todos enviamos correos electrónicos, todos en cierta forma estamos haciendo cosas que demandan la atención de alguien más. Todos. Y por el otro lado, nuestra atención es un bien escaso, es un recurso escaso. Nuestra atención dura 24 horas al día, y dentro de esas 24 horas al día dormimos algunas más, algunas menos, y ese tiempo que tenemos de vigilia, ese tiempo en el que estamos despiertos, pues tenemos que repartir nuestra atención entre todos estos estímulos. Este tema de la economía de la atención, que es un tema en el que estoy trabajando ahora en un libro y en un podcast, es un temazo que está ahí y que nos concierne no solamente a quienes trabajamos profesionalmente en la comunicación, sino a todas las personas que consumimos o que producimos contenido. Y esto, salvo estas excepciones que decía María Laura en su video, prácticamente estamos todos metidos en esto.
Reed Hastings, que es este señor sonriente que está ahí, el CEO de Netflix, dice que ellos no, que ellos están más allá de esta competencia y que ellos realmente, la competencia de Netflix es el sueño. Porque tú cuando trasnochas y te ves una serie de Netflix, 1, 2, 3 capítulos, ¿cuándo dejas de ver Netflix? Cuando te quedas dormido. Cuando estás dormido, cuando estás dormida, no puedes ver Netflix. Y ese es el momento en el que Netflix tiene que hacer para o que te quedes despierto o juegues un videojuego o hagas algo. Yo creo que aquí Reed peca un poquito de arrogante porque realmente nosotros estamos compitiendo con Netflix. Yo ahora les estoy privando de que estén viendo una serie en su móvil o de que estén jugando un videojuego en la nueva plataforma de videojuegos de Netflix. Yo estoy compitiendo con Netflix y seguramente Amazon Prime y seguramente la Sexta puede competir con Netflix y seguramente vuestro primo que hace recetas de cocina para YouTube también lo hace. Entonces, hoy de lo que me gustaría hablarles es en este entorno de competencia bestial en el que vivimos, quienes trabajamos en contenidos, quienes trabajamos en narración, el cómo sobrevivir. Porque a nosotros se nos valora muchísimo el tema de la creatividad y de que inventamos cosas nuevas y de que innovamos y de que arriesgamos, pero hay una parte que mezcla este entorno y este contexto creativo con la supervivencia de una empresa como le llaman en los entornos californianos, de un bootstrap startup, que quiere decir que es un emprendimiento no financiado con capital riesgo, como ha sido el caso del Cañonazo, que ha sido una empresa de crecimiento orgánico. Y de ahí que lo que me gustaría hoy es hablar precisamente de eso, obviamente en el contexto creativo y vamos a mostrarles ahora cosas y trabajos que hemos hecho en dos líneas muy diferentes, pero que tienen que ver, obviamente. Primero, algunos de nuestros trabajos más tempranos, de los primeros trabajos que hicimos hace ya 11 años, y luego las cosas más nuevas, que van a ver que hay mundos, hay planetas de diferencia en muchos sentidos, pero sobre todo que las primeras las hacíamos con realmente muy poquito presupuesto y las hacíamos con mucha creatividad, con muchas ganas, pero no teníamos un nombre ni una confianza ganada con clientes y partners que podían invertir estos dineros en nuestros trabajos. También un aviso a navegantes. Ahora, antes de comenzar, yo siempre traigo estas presentaciones que es un texto así y un vídeo, un texto así y un vídeo, y voy combinándolo así, obviamente con la idea de ser muy entretenido y de tener la atención de toda la gente todo el tiempo en el filo del asiento. Y ahora que estábamos haciendo la prueba de sonido, pues vimos que la mitad de los vídeos que traigo, por alguna razón y algún tema de conectividad, no suenan. Entonces, estábamos viendo aquí con todo el equipo técnico cómo hacer para resolver esto y dije, no, a ver, no pasa nada. Vamos a olvidarnos de que necesitemos esa parte tecnológica para lograr estas conexiones y para que yo les pueda transmitir lo que les quiero contar y ver cómo podemos resolver esto a nivel diálogo, ¿no? Porque a final de cuentas, y también en consonancia con lo que decía María Laura, la tecnología está muy bien y la tecnología nos sirve para potenciar las cosas que queremos contar, pero a final de cuentas la comunicación es esto. De hecho, hasta me siento un poquito raro hablando de transmedia y hablando de metaversos en este modo púlpito, ¿no? De yo aquí con un reflector y un micrófono y ustedes ahí sentados. O sea, de hecho me gustaría más sentarme aquí abajo y que pudiéramos abrir esto más en diálogo, pero ya me avisó Fernando que el diálogo viene después. Pero de todas formas, si alguien dice, oye, espérame, esto que acabas de decir o no sé qué, yo creo que podemos improvisar cosas. ¿Ok? Entonces, estamos en el entorno creativo y lo primero es definir un modelo. ¿Qué somos? ¿No? ¿Qué somos a nivel empresa? Y eso cuenta, porque cuando uno empieza a salir a vender cosas y a tratar de vender proyectos, tienes que decir, oye, ¿y tú qué eres?
¿no? Eres una productora, eres una agencia, eres un qué, ¿no? Entonces, nosotros hemos pasado de ser productora a ser algo como una agencia, aunque nunca nos hemos querido denominar agencia, pero hay gente que nos lo dice, y un estudio. A la conclusión, les spoileo el final, es que decimos que no somos una productora, no somos una agencia, ni somos un estudio, sino que somos las tres cosas. Al final, a lo que nos dedicamos es a la captación de la atención, como ya les había dicho. Nosotros hacemos cosas, contamos historias de formas muy diversas que captan la atención de la gente. Si eso lo hace una productora, lo hace una agencia, lo hace un estudio, da un poquito igual. Lo importante es que somos outsiders. Y esto es importante porque al no ser extracto de un sector en concreto, de una facultad en concreto, de un mundo en concreto, navegamos entre mundos y navegamos entre sectores, como puede ser el de la publicidad y el marketing, como puede ser el del entretenimiento, como puede ser el del internet. Y al mismo tiempo que en todos los lugares nos miran como raro, eso nos hace yo que sentir cómodos. A final de cuentas es un reto de aprendizaje y de entender cómo funcionan estos mundos y qué les podemos aportar. Por decir un ejemplo más o menos, espero, tangible. Nosotros cuando estamos en el mundo del entretenimiento, cuando estamos hablando con las plataformas, cuando estamos hablando con los canales de televisión, cuando estamos hablando con ese tipo de gente, los productores de cine, los productores de serie, nosotros somos los que entendemos a las marcas. Somos un poco los frívolos. Es que ustedes hacen cosas para las marcas, entonces son como, ¿no?, medio que se venden. Pero luego, no, la verdad es que las marcas son unos socios como cualquier otro que quieren comunicar, necesitan captar atención y tienen dinero para hacerlo. Bienvenido. Y cuando nos vamos al mundo de las marcas, donde la gente viene de hacer anuncios y está tratando de entender cómo se hacen los contenidos, cómo se hacen las series, entonces nosotros somos como los avant-garde, somos como los alternativos, los que hemos podido dar el salto al mundo donde no dependes de las marcas para contar las historias. Entonces, esto se convierte como en una especie de, cuando uno está en secundaria, ¿no?, que vas al colegio y tienes como 11, 12 años y que está el grupo de los chicos y el grupo de las chicas, ¿no?, y están los chicos diciendo, oye, ¿y de qué hablamos con ellas, ¿no?, y cómo nos acercamos? Y luego están las chicas que están diciendo, oye, ¿por qué estos tíos no nos hacen caso, no se acercan y no vienen a hablar con nosotros? Hay como estos mundos separados y que están con la intención de unirse, ¿no?, y de conocerse y ver qué se puede hacer, pero que no se encuentran como las fórmulas o los canales. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día en estos mundos. Bueno, vamos a dar un salto para atrás. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar? Perdón, Fernando, me voy a saltar el protocolo. Bueno, sí, en serio, si alguien tiene el impulso, no se corten. Bueno, me voy al origen directamente. En 2010... había este momento en el que el mundo digital se estaba tratando de hacer entretenido y el mundo del entretenimiento se estaba tratando de hacer digital. Ahora hay cosas que les digo, bueno, si les digo Facebook, YouTube, Twitter, van a decir, pues son plataformas de entretenimiento o redes sociales que tienen mucho contenido muy entretenido. Entonces no lo eran. Entonces a lo mejor alguien subía fotos o comentaba que había desayunado en el día. Y en YouTube a lo mejor subías alguna chorrada que te había sucedido, pero realmente no había una vocación de entretenimiento como las tienen hoy en día. Y si les hablo, igual si les hablo de Telefónica, ¿no?, o si les hablo de no sé, AT&T, o por hablar de empresas mucho más grandes, más digitales. Esas empresas no hacían contenidos, no hacían entretenimiento. Y por otro lado, si yo les hablo de... no sé, por ejemplo, Disney, pues Disney era una empresa puramente de entretenimiento que estaba empezando a hacer su camino hacia lo digital. Ahora Disney es una compañía de entretenimiento digital y que ya ha hecho ese recorrido y está súper bien afianzado. Entonces, igual los A3 Medias, los Mediasets, todas esas empresas eran empresas muy, muy analógicas que estaban emprendiendo ese camino. Nosotros estábamos en ese cruce de caminos y
Y nosotros descubrimos, por experiencia propia, porque era lo que nos pedía la gente, yo venía de una experiencia de hacer contenidos de una manera muy poco comercial, por decirlo de alguna forma, de hacer contenidos exprofeso para los canales digitales y que fueran entretenidos. Y eso no existía en ese entonces. No había contenidos profesionales específicos para los nuevos medios. Llámese YouTube, llámese Facebook, llámese Twitter y lo que fuera surgiendo. Entonces, ¿quién estaba súper ansioso de entender y de entrar en esos mundos y de conectar en esos mundos? Las marcas. Porque las marcas estaban acostumbradas a tener sus agencias creativas que hacían anuncios, que producían productoras de anuncios y que te cobran 200.000 euros por hacer el anuncio más barato y pautarlos en la televisión. Y se empiezan a dar cuenta que sobre todo la gente más joven empieza a dejar de ver la televisión y empieza a estar muchas horas en YouTube, muchas horas en Facebook, muchas horas en Twitter, y que los anuncios que ellos decían, lo primero era, oye, pues esos 20 segundos que nos costaron un dineral, pásalos al mundo digital. Y eso se dieron cuenta que no servía, que en el mundo digital había que comunicar y que había que conectar de otra forma muy diferente a la de con anuncios superproducidos. Y entonces ahí entramos nosotros, que nosotros teníamos un pie en cada uno de estos lados. Nosotros entendíamos el mundo digital y entendíamos la producción audiovisual y entendíamos qué tipo de formatos audiovisuales podían funcionar en estos mundos. Yo no tenía ni idea de dos términos que ahora están arraigadísimos en nuestro ADN y son como nuestros superpoderes, que son la narrativa transmedia y el branded content, o los contenidos de marca. En ese entonces ni los conocía. Yo sabía que nosotros sabíamos hablar Internet y sabíamos hablar audiovisual y podíamos conjuntar esas dos cosas. Entonces, y sabíamos que este cambio iba a ser constante, porque yo venía trabajando en Internet desde prácticamente 1999 y nunca había llegado a un momento como de estabilización de, esto ya es, ya aprendimos lo que teníamos que hacer, ahora solamente vamos a aplicarlo. Había que estar cambiando y aprendiendo todo el tiempo y hay que estar cambiando y aprendiendo todo el tiempo porque el mundo va así. Si ahora es metaverso, multiverso o lo que sea verso, por más que podamos ser escépticos, hay que entrar a aprenderlo y luego ya podemos decir, oye, esto no funciona, pero por lo menos ya lo sabemos, ¿no? Y la tecnología y sobre todo la nueva tecnología, y cuando son cosas así medio complicadas de entender, generalmente lo que pasa es que nos generan rechazo. Decimos, ay, no, espérate, yo porque TikTok, no, espérate, eso no es para mí. Y es verdad que a lo mejor TikTok no es para mí, pero mi obligación como profesional de la comunicación, digital, que ya es casi una redundancia, tengo que aprender cómo funciona, por qué funciona, y qué cosas se pueden hacer ahí en términos de narración, en términos de creatividad y en términos de negocio. Entonces, la primera etapa decimos, oye, pues ya está, si sabemos producir para estos canales somos una productora, ¿ok? Y nos enteramos después que éramos una productora transmedia y nos enteramos porque alguien calificó nuestro trabajo así. El primero de nuestros grandes hits es Yo confieso de Juan Celada, que es un videoclip. La historia rápidamente es que yo tengo un muy buen amigo que es Jacobo Celada, que es hermano de Juan Celada y que trabaja también en comunicación. Y Juan Celada es un músico, es un cantautor que en ese entonces vivía en Inglaterra y estaba haciendo toda su carrera, todas sus composiciones en inglés. Y entonces grabó un disco, no sé qué, y entonces llegó Jacobo y me dijo, oye, nos sobró un dinerillo ahí de la producción del disco de Juan y me gustaría hacer algo, hacer una canción en español, en castellano, y que sea una cosa muy digital de las que tú entiendes, Roger, para que se mueva, para que se difunda a través de Internet, porque tenemos un poquito de dinero para producir esta canción, pero no tenemos dinero ni para promoverla ni para distribuirla. Entonces nos pusimos a pensar y dimos con una idea que fue la siguiente. En aquel entonces, Twitter ya tenía trending topics, pero a diferencia de cómo hoy en día podemos tener el trending topic de este barrio
o de esta ciudad o de esta comunidad autónoma, en ese entonces los trending topics eran globales. Entonces, realmente tú sabías, en la lista de trending topics de Twitter, tú podías saber de qué temas estaba hablando en el mundo, porque pues, eran los 10 slots de trending topics. Y entonces yo me había fijado que de vez en cuando, en esta lista de trending topics, emergía un hashtag en español que era hashtag yo confieso. Y entonces lo que pasaba es que la gente ponía hashtag yo confieso y confesaba algo, ponía algo en Twitter que era como una especie como de, no sé si era un multiverso, pero era un universo en el que no era tan súper popular como hoy. No había presidentes de los países, no había futbolistas, no había estrellas de la televisión. Eran gente común y corriente, muy tecnológica. Y entonces Twitter era como ese espacio donde pues a lo mejor tenías un grupito de amigos, pero a lo mejor también donde nadie te conocía. Entonces, la gente tenía esta cosa, pues vamos a poner confesiones que no le podríamos decir a nuestros amigos o a nuestros jefes, o a nuestros padres, o a nuestros hijos, y se ponían en tweets. Y entonces, esto hacía bola de nieve y de vez en cuando se convertía en trending topic, cambiando a lo mejor de región en región o de país en país. Y entonces nosotros dijimos, oye, perfecto, vamos a hacer una recopilación de confesiones, las copiamos con el usuario que las haya emitido y se las damos al compositor, cantautor Juan Celada y que él haga una canción. Entonces, Juan compone una canción, que además la compone en un tiempo récord en un vuelo Londres-Lisboa, llega a Lisboa donde habíamos quedado para una boda y me dice, tengo la canción. Voy a su habitación a su habitación de hotel, me canta la canción y digo, aquí tenemos un hit. O sea, quien sabe reconocer un hit inmediatamente dices, esto va a ser un petardazo. En aquel Twitter incipiente, ¿eh? Y entonces decimos, oye, vamos a hacer un videoclip en el que cada una de estas citas, cada uno de estos tweets con los que tú has compuesto una canción, tenga debajo el @ del usuario que haya emitido ese tweet. ¿Ok? Y entonces nuestra teoría era, cuando la gente vea el videoclip y vea su @ va a decir, salgo yo en esta canción, yo voy a ser el difusor de esta canción. Y al final de cuentas no fue así. Les voy a poner un fragmentito de esto. Yo confieso, odio que me comparen con otros. Yo confieso que no sé si levantarme o seguir durmiendo. Yo confieso, tengo una flojera brutal. Yo confieso que estoy zombie, no impreso los fucking folletos. Yo confieso que sigo a la gente que escribe en ruso, alemán y francés. Yo confieso que debo soltar el teléfono de una vez. Yo confieso que no me pienso peinar. Si esto buscan hashtag yo confieso Juan Celada, en Google van a llegar a este videoclip que luego lo van a poder ver. ¿Qué fue lo que sucedió? Que esta historia que se la mandamos también a medios de comunicación de, oye, hemos hecho una canción de tweets, fue un super hit. Lo reseñaron medios digitales, salió en la radio, salió en la televisión y además empezó a pasar una cosa muy curiosa de que este hashtag se iba poniendo de moda en diferentes países. Y entonces la Rolling Stone de Argentina saca una nota de esto. El Comercio de Perú sale en CNN, en Chile. Entonces, donde se iba poniendo de moda este hashtag, la canción se iba poniendo de moda. Y ya no era la canción de estos 20 tuiteros que salen ahí, que luego ni siquiera se dieron cuenta de que habían salido en la canción, sino que era la canción de Twitter, era la canción de los tuiteros. Era como una especie como de himno friki y que funcionó de maravilla. Y entonces es cuando yo tenía mis alertas puestas para ver dónde se iba reseñando, porque teníamos un clipping gigantesco. O sea, eran, no sé, 60, 70, 80, 100 publicaciones de blogs, ¿no? Donde nos iban publicando, decían, escuchen esto porque esta es nuestra canción, no sé qué.
Y en un momento veo un titular que dice: yo confieso un videoclip transmedia. En un blog que hacían Montecarlo, Gonzalo Martín, Eva Schneiders, los que entonces yo no los conocía, pero empecé a hurgar. Primero dije, transmedia, ¿qué es esto? Lo busco en Google y veo la definición de transmedia y digo, perfecto, esto es lo que venimos. No es lo que venimos haciendo desde hace muchos años, sino es como venimos pensando hace muchos años. Y ya habíamos hecho cosas así. Y digo, claro, esto es transmedia. Y esto es tal cual lo que nosotros le estamos contando a nuestros posibles clientes de cómo queremos afrontar las historias. Y obviamente entramos en el tejido de conocer a estas personas que eran los que ya estaban teorizando y que ya estaban haciendo cosas y que lo que les faltaban eran casos locales de cosas muy tangibles que se pudieran relacionar en esto del transmedia. Entonces, de ahí nos vamos a unos meses después, vendemos esta historia que es Conchi Facts. Conchi Facts es una serie de monólogos que hicimos para una marca que ya no existe, que es Sony Ericsson. Móviles que en aquel entonces, 2010, llevábamos 3 años con smartphones. Solamente 3 años con smartphones. Entonces, Sony Ericsson lo que tenían era una gama que era el Xperia X5, que era como el móvil barato en el que tú podías poner todas las aplicaciones. Y entonces a nosotros nos encargan hacer unos vídeos en los cuales me decían, oye, queremos hacer unos tutoriales, pero que sean divertidos. No queremos el típico tutorial de pantallazo de un dedo tocando una pantalla mugrienta, enseñándonos cómo funciona una aplicación. Queremos un tutorial que entretenga a la gente y que le comunique a la gente que en estos teléfonos, en estos móviles, en estos smartphones, pueden utilizar las aplicaciones más cool del momento. El primer video de la serie, que fue una serie que primero tuvo 5 videos y luego otros 3 más, porque tuvo tanto éxito la primera temporada que nos pidieron una segunda temporada, era sobre una red que en aquel entonces estaba muy de moda, que se llama Foursquare. ¿Alguien le suena a Foursquare? Todos más o menos sabemos qué es Foursquare. Bueno, llego, hago mi check-in, me dan un premio por ser el que hace más check-in en la cafetería fulanita de tal. Bueno, pues esa era la aplicación que era como lo más de lo más, que además Foursquare tiene bastante, creo, de multiverso. A final de cuentas, es ir dejando un rastro digital en un lugar físico que tú frecuentas y vas dejando tu rastro de los lugares en los que has estado, qué has comido, si te has subido una foto del plato tal o de lo que sea, ¿no? Y entonces hicimos unos guiones en los cuales una señora de modo España profunda habla con el slang de una chica súper consumidora de redes sociales. Y esto, en su momento, fue un hitazo. Y aquí vamos a necesitar un poquito de volumen. Tú me dices. Estoy enfadada, muy enfadada. La gente no respeta nada, ya no hay valores, ni moral, ni nada de nada. Me han robado el mayor del Catinga, ¡del Catinga! Si fuera al bar de Pepe, me da igual, ya ves tú. Si vamos para hacerle gasto, si al fin y al cabo familia. Si le hago check-in, es para mejorar su SEO, todo cuenta. Pero del Catinga, que es nuestro bar, que vamos a echar nuestra partida y a tomarnos nuestro chocolate con churros. Si lo pone claramente en el hashtag del Twitter, Catinga Lady Bar. ¿La gente no sabe leer? ¿No sabe inglés? Cuando mi nieta me enseñó el Foursquare, supe que estaba hecho para mí. Fue escuchar que podía ser alcaldesa y el subidón que me dio. Con lo que me gusta mi verdad. Total, que cada vez que entrábamos en el Catinga, chequi por aquí, chequi por allá. Y en cosa de 2 días ya era alcaldesa. Total, que me he convertido en una coleccionista de Backstreet. Todo tan bonito, tan colorido, esos colores tan vivos que están. Pero si me he puesto el despertador a las 3 de la madrugada para conseguir el School Night, pero desde la cama, a ver si os creéis que la Katy va a tener abierto a estas horas. Una cosa os digo, que para Navidad me voy a Nueva York para conseguir el Valle de la Gossip Girl.
Bueno, es una pena que no se escucha muy bien, pero esto yo lo he presentado muchísimas veces en agencias, en departamentos de marketing, no sé qué, y a día de hoy arranca risas, que es una cosa que para nosotros fue un hitazo, porque hacer un contenido para una marca de una cosa tan de nicho y quisiera reír a la gente, para mí era un triunfazo total. Pero no solamente que la gente se reía, sino que la gente lo compartía en sus redes sociales. Esto fue un viral, ¿no? Igual como fue el Yo Confieso de Juan Celada. Y de hecho lo que generó es que nosotros habíamos dicho, íbamos a hacer esta serie de 5 episodios, los vamos a ir entregando más o menos cada semana, se van a ir publicando en las redes de la marca y ya está. Y la marca ni nosotros habíamos contemplado qué va a pasar si esto lo revienta, que fue lo que sucedió. Entonces, cuando esto empieza a ser un hitazo, la marca dice, oye, vamos a publicarlos todos de golpe. Y nosotros, no, espérate, es al revés. Deja que esto suba, que suba todo lo que tiene que subir, y una vez que ya baje, entonces ya vas publicando el siguiente. Oye, pero ¿qué hacemos mientras? Tenemos que comunicar. Y dijimos, perfecto, tenemos la solución. En el rodaje, para el rodaje, como ven, teníamos las redes de Doña Conchi creadas. Y entonces dijimos, 2 cosas. Primero, Conchi va a seguir comunicando a través de su Twitter y a través de su Facebook el día a día, entonces comentaba las noticias, explotó un volcán o lo que sea, lo que fuera que estuviera pasando en aquel entonces, con la misma guionista que había escrito estos guiones, por lo cual tenía el mismo tono y obviamente pues nada más no nos metíamos en jardines muy complicados para que la marca no tuviera problemas y entonces seguíamos enganchando a la gente y teníamos este vínculo con la gente y luego ya estrenábamos el siguiente video. Pero la otra, que fue incluso mejor, es que nos pusimos a jugar, porque teníamos no solamente el perfil de Conchi en Foursquare, sino que además teníamos todas las localizaciones que se mencionan en este video. Que si la peluquería, que si el bar del Catinga, el no sé qué. Entonces las pusimos para que la gente jugara y entonces la gente iba haciendo check-in en estos lugares falsos, en estos lugares, no sé si sean multiversicos o como sean, y realmente había una pugna diaria por ser el alcalde de sus lugares, ¿no? Al final de cuentas, bueno, esto tuvo además repercusión mediática en otros lugares, porque también no había contenidos para Foursquare, no había contenidos de Foursquare. Entonces, por ejemplo, esto funcionó en Italia, funcionó en Estados Unidos, funcionó en Francia, en muchísimos lugares de que ni siquiera entendían qué era lo que pasaba, pero tenían este factor como de decían, oye, están haciendo este contenido que a lo mejor es tan friki que por eso nos gusta. Y este era un poquito el esquema, ¿no? O sea, teníamos los vídeos en YouTube, en Foursquare teníamos el juego que jugábamos entre varias personas que también éramos, insisto, muy fricazos, y luego en Facebook y en Twitter el diálogo con fans. Luego si buscan, hicimos esta serie de 5, que este fue el más exitoso, y luego en la segunda temporada hicimos uno que se llama, como acabó llamándose la serie, que es #ConchiFacts, que es cuando ya nuestro personaje habla ya como una gurú de las redes sociales. Ella se autoerige como, oye, espérame, yo soy la Conchi, yo sé de esto, ¿no? Yo soy famosa, ¿no? Para entendernos, ya cuando salió ConchiFacts, que fue en febrero de 2011, ya había trending topics locales. Duró 24 horas de trending topic. Los otros, estaba compitiendo con otros dos hashtags, que era Fitur y el otro era el cumpleaños de Pep Guardiola. Durante 24 horas, felicitación, y Pep Guardiola en 2011, o sea, en el momento peak del mundo Barça. 24 horas compitiendo con estas cosas enteras sin ningún tipo de medios pagados ni nada, o sea, 100% orgánico. Entonces, teníamos un videoclip y teníamos una comedia y entonces se nos ocurrió hacer un documental. Estos recuerdos que laten, esto se los cuento más brevemente, es un documental que hicimos a partir de un casting online para... El briefing era clientes Iberia y ellos querían conmemorar el 65 aniversario del primer vuelo transoceánico de Iberia, que fue un
Buenos Aires, Madrid. Entonces querían contar una historia que tuviera que ver con Argentina y con España. Y entonces dijimos, necesitamos una historia de alguien que tenga la mitad de la vida en Argentina, la mitad de la vida en España y que se pueda contar eso a través de, en el que Iberia y el vuelo transoceánico de Iberia sean un personaje importantísimo. Entonces encontramos a María José, que es hija, es una argentina que vive en España o que vivía en España y que era hija de un gallego que había emigrado a Argentina. Entonces era una historia circular, además María José, José María, una cosa así como inaudita a nivel casting, unos personajes muy carismáticos. Entonces hicimos casting online, participación de la gente. Y luego hicimos un documental de 5 episodios para YouTube y luego hicimos un cortometraje que contaba una parte de la historia más a profundidad, que es un cortometraje que se estrenó en festivales de cortos. Aquí les paso rápidamente el trailer, que a ver qué tal suena. Uy. Cuando me imaginaba el viaje, siempre me imaginaba este momento. Perdón. Bueno, ya, si alguien estaba quedando dormido, ya. Perdón. Recuerdos que laten, trailer, recuerdos que laten. Si buscan recuerdos que laten, van a encontrar mucho, no solamente los videos, sino también mucho de lo que hemos escrito y de cómo hemos descrito y se ha descrito la acción. Entonces, aquí más o menos en 2012, 2013 entramos en este debate de, oye, ¿qué somos? ¿Somos una productora? Porque la productora en el mundo del marketing es una ejecutora técnica de algo que ya viene creado por una agencia creativa. Entonces decíamos, oye, si nosotros lo que estamos vendiendo es que somos unos ejecutores técnicos, estamos perdiendo mucho valor de todo esto que estamos ofreciendo a nivel creativo / estratégico. Entonces dijimos, oye, ¿somos una agencia o somos una productora? Y entonces empezamos a poner en valor eso, precisamente. No queríamos ser una agencia porque primero teníamos muchos clientes agencias, entonces si tú llegas con una agencia y le dices yo también soy una agencia, como que hay un poco de conflicto. Pero tampoco nos gustaba el hecho de ser una agencia por lo que formalmente es una agencia, que es como una especie como de empresa de intermediación en la que se coge talento de muchos otros lugares y se le da a un cliente. Entonces hicimos una cosa que para si algún día dan o tienen un libro clase de empresariales, les van a decir que es como el suicidio, que es desetiquetarnos. Dijimos, somos una empresa especializada en la creación, la producción y la distribución de contenidos multiplataforma. Una cosa así larguísima. Y que los clientes decidan si somos productora o somos agencia, y nos ha funcionado de maravilla. Porque dependiendo de con quién trabajamos, dicen, ¡ay, son nuestra agencia transmedia, vengan! Y otros, ¡ay, no son mi productora transmedia! Y otros somos el estudio o somos lo que sea. Voy a hacer un paso rapidísimo por las historias que hicimos por ejemplo, con ING Direct estuvimos trabajando varios años, hicimos varias series. Esta se llama Por mi cuenta. Esto estamos hablando contexto, 2012. Estamos en el momento más álgido probablemente de la crisis, de la recesión de hace 10 años. Y entonces estábamos hablando con un banco. Los bancos en ese momento eran Satanás estaba aquí y luego los bancos estaban aquí, ¿no? Entonces, y sin embargo nosotros estábamos haciendo comedia, como en este caso de Por mi cuenta, comedia en aquel entonces les llamaban tuiteros muy reconocidos, todavía no se llamaban influencers, que actuaban y tenían diálogos sobre consumo inteligente con el cajero que les decía, oye, ¿para qué vas a sacar ese dinero? ¿Para irte de juerga o vas a ir a comprar algo que te venga bien? Al año siguiente hicimos Economía de Mercado, que es un programa de economía y gastronomía con América Valenzuela y Nino Redruello, que van a hacer la compra a un mercado y hablan de un ingrediente y de un concepto económico, y luego van a la cocina del restaurante de Nino y preparan un platillo súper chachipiruli que no sea muy caro, muy acorde también a los tiempos que corrían en 2013. Y luego en 2014 hicimos la guía Cool Cost, que era ya cuando estábamos saliendo un poco de la crisis y empezaban a darse estos temas de economía colaborativa, ¿no? Cuando empezaban a surgir estas nuevas empresas, los Airbnbs, los Blablacares y demás cosas que iban surgiendo, de transporte, de alimentación, de lo que sea. Y entonces hicimos un magazine
en el que los presentadores, bueno, esto también tenía un armazón transmedia muy interesante en el cual se proponía un tema semanal. Hoy vamos a hablar de transporte. Y entonces en las redes del banco y en las redes de estos de los presentadores periodistas se proponía este tema, la gente participaba y luego al final de la semana se estrenaba el programa sobre ese tema. Aquí les voy a poner el trailer que esperemos que suene bien. Cada vez somos más conscientes del Lo voy a poner otra vez para que pilles desde el principio. El consumo está cambiando Cada vez somos más conscientes del impacto que tienen nuestras decisiones. y las empresas son cada vez más innovadoras y sostenibles. En la guía Cool Cost mostraremos de dónde vienen esos cambios, ¿Quiénes son sus protagonistas y los beneficios sociales y económicos? de esta nueva forma de pensar, consumir y ahorrar. Hablaremos de alternativas novedosas basadas En la colaboración y en el consumo responsable. propuestas por gente como tú o como yo. Y decimos hablaremos porque para este proyecto queremos contar con tu participación activa. Para que propongas temas, experiencias, casos de éxito a través del hashtag CoolCost. Entonces, en realmente pocos años, en 5 años teníamos, además de estos, tenemos un montón de otros proyectos que tienen sus más y menos, pero estos son un poco de los más característicos. Entonces tenemos un videoclip, tenemos una comedia, tenemos un documental, tenemos un montón de formatos más estilo magazine entonces, dominamos, digamos, formatos digitales, ¿no? Dominamos diferentes estilos dependiendo de qué es lo que se necesita, ¿no? Ahí es cuando empezamos a pensar en, decimos, oye, el problema que hacíamos con esto es que los vendíamos como se solían vender las campañas publicitarias, que es, oye, pues tú vas cada año y le propones algo completamente nuevo al cliente. Le vamos a proponer primero un programa de gastronomía, luego un magazine de no sé qué. Y nos dimos cuenta que realmente conseguíamos unos picos de notoriedad muy buenos, pero luego eso se desvanecía y había que volver a empezar al año siguiente. Dijimos, oye, para esto necesitamos un trasfondo más estratégico de cómo hacer para que la marca o nuestro cliente piense como un medio de comunicación y no esté dando solamente fogonazos, sino que esté haciendo que crezcan las audiencias. Entonces desarrollamos una metodología de estrategia de contenidos digitales, transmedia, que empezamos a vender a las marcas y nos empezó a funcionar muchísimo mejor. Ese vídeo me lo voy a evitar porque no salía. Pero si buscan estrategia de contenidos digitales, el cañonazo, van a llegar a información de aquello, ¿no? Entonces, es cuando nosotros, después de hacer todos estos formatos, decimos, oye, si nosotros sabemos cómo se hacen estos formatos para canales digitales, ¿por qué solamente en lugar de hablar con las marcas, por qué no hablamos también directamente con medios de comunicación o plataformas para hacer contenidos que no necesariamente en los que participe una marca? Y entonces fue cuando empezamos a hablar con 2016 con Olympic Channel, Olympic Channel es, lo pueden buscar también en Google, va para vuestras notas, es la OTT del Comité Olímpico Internacional. Tienen ellos su cometido es que entre cada celebración de los Juegos Olímpicos hay un valle gigantesco de comunicación, entonces lo que ellos hacen son contenidos premium para mantener la llama del olimpismo viva, ¿no? Y entonces nos comisionaron 2 series, Heroes of the Future, que es una serie, aquí estamos hablando de un formato televisivo de 8 episodios de 26 minutos, sobre jóvenes, muy jóvenes que despuntarán en el futuro olímpico, y The Tech Race, que es un programa sobre tecnología aplicada al deporte. Y aquí les paso rápidamente el tráiler.
Bueno, seguimos teniendo ahí temas con el audio que nos acaba de contar lo que estamos diciendo, pero bueno, aquí, como pueden ver, hay un salto cualitativo bestial a nivel no solamente de formato, sino de factura y de... Aquí estuvimos rodando en 4 continentes. Estuvimos rodando en Japón, estuvimos rodando en Corea, estuvimos rodando en Kenia, estuvimos rodando en Argentina, en Colombia, en Estados Unidos y es un contenido documental de factura. Lo cual, bueno, nos ha llevado a... Les voy a hacer un repaso más de las cosas más actuales que estamos haciendo. Esto que tampoco se va a escuchar, se los voy contando, es un podcast que se llama La Matemática de la Historia, que está en la plataforma Podimo, en donde tenemos varios podcasts. Tenemos La Matemática de la Historia, En la Jaula de Oro y Triángulo, Gal, el Triángulo. Son 3 reportajes bueno, son 3 podcasts documentales, 3 podcasts narrativos documentales sobre cosas muy diversas. La Matemática de la Historia. Exclusivamente en Podimo. Si van a nuestra página del cañonazo.com se van a encontrar con un montón de cosas. El tema podcast, como saben, está muy de moda en estos momentos, aunque llevamos 15 años pujando con el tema de los podcasts, pero ahora es el momento. A futuro, en 15 días, en 2021, se estrena Lucía en la telaraña en la plataforma Play de Televisión Española, que es un documental true crime sobre una trama de corrupción en la Guardia Civil de Málaga, que incluye narcotráfico, tráfico de animales y asesinatos sospechosos no resueltos. 24 de noviembre se estrena en Televisión Española el Play. Y una semana después se estrena Champions o Campeonas, que es el presente, pasado y futuro del fútbol femenino, con la presencia, estuvimos rodando aquí en Valencia a principios de año, probablemente la conozcan si saben algo si están en el mundo del fútbol femenino, de Cubalita, la que era portera de la selección española, que es una mujer valenciana excelente persona. Y aquí el tráiler. Per me il football è passione. Le football sont émotions. Moi, le foot, si on me l'enlève, je suis plus personne. J'ai apporté le football, le fait qu'il existe. Es gibt ja immer diesen Spruch, ja, Frauen sollen mehr in die Küche. Aber verdient habe ich beim Sport nie. Nosotros íbamos a cara descubierta, nosotros no nos escondíamos. Ho iniziato a vergognarmi e non volevo giocare. J'ai pas accouché d'un singe, et on traite ma fille de singe. I was very misunderstood. That was extremely hard to take. On se serre la main. Also ich habe nie ans Aufgeben gedacht. I want to be the best. Con el balón en los pies jugando un partido, soy yo 100%. Sen när jag kom dit så insåg jag hur stort och mäktigt det var att få vara med om ett OS. Jag tycker att vi tjejer är Je me dis waouh, c'est bien, mais c'est pas fini. Je veux toujours plus en fait. Bueno, y entonces luego, además de esas cosas que a lo mejor pueden ser un poco de corte más tradicional, hacemos marcianadas como expandir contenidos de terceros, de los cuales me voy a quedar con 2 casos. Aquí retrocedemos un poquito a 2017 con La Peste, segunda temporada, en donde, ahora en tesitura con el tema multiverso, es más, te voy a pedir un favor. Le puedes bajar al volumen, voy a chutar el vídeo, pero como no suena, lo voy contando con esto detrás, ¿vale? Esta expansión transmedia que hicimos para la segunda temporada de La Peste incluye, bueno, está basado en un ARG, un Alternate Reality Game, que hicimos sobre el tablero de juego de la ciudad de Sevilla, en el cual
había que ir buscando pistas en diferentes lugares físicos para luego resolver pruebas digitales y obtener premios. ¿Okay? Dentro de este tablero de juego había diferentes cosas, como por ejemplo una exposición física, una exposición de objetos antiguos de la época de la serie. Había una experiencia de realidad virtual con holograma, que era la primera vez que se hacía una experiencia de realidad virtual con holograma en España, que era parte, además se resolvía una parte de una trama que quedaba no resuelta en la serie, y una de las cosas que a mí más me gusta es que era la consecución de una serie que hicimos para la primera temporada, que se llamaba Yantar, que era un programa de cocina basado en un libro que era el recetario del cocinero de la corte de Felipe II, que se lo dimos a un cocinero de MasterChef, con el que hicimos un programa de 6 recetas de cocina que cocinaba con los actores de la serie. Para la segunda temporada dijimos, estas recetas, ¿qué tal si las ponemos en un restaurante? Y entonces se creó un restaurante que si todavía hoy en día viajan a Sevilla, pueden ir a la Casa de Gula. ¡Qué timing! La Casa de Gula, que es un lugar que está decorado con los decorados reales de la serie y donde se puede degustar platillos sacados de ese recetario de hace 400 años, interpretados por un cocinero de MasterChef de la actualidad. Una pasada. Entonces quiere decir que aquí hay una inmersión que junta en todo momento el mundo digital con el mundo analógico, con el mundo real. Y ya casi por último, esto que es de lo más nuevo que hemos hecho y que tiene que ver también con el mundo audio, no en el mundo podcast con un consumo más pasivo, sino con audio interactivo. Este es el universo transmedia que hicimos para la serie de La Casa Tramontana, con DLO Magnolia y con Televisión Española, en el que la joya de la corona de este universo es un audiojuego que se realiza en asistentes personales como Google Home y Echo, Alexa. Este creo que sí le vamos a poner el audio. Bueno, bájale. Sí, no. Bueno, tenemos un problema con los canales de voz de los videos, entonces todo lo que, la parte de la explicación de lo que se trata, pues la tengo que hacer yo. Pero bueno, fundamentalmente es eso. Abres el asistente de voz, abres el juego y es un juego de elige tu propia aventura, en el cual tiene un árbol de decisiones que a final de cuentas acabas resolviendo una trama no resuelta de la serie. Y bueno, llegando también al mundo menos digital, a la parte más analógica, hemos hecho un escape room que se llama PC Experience. Una vez más, busquen esto en Google, porque van a dar con PC Experience, El Cañonazo, El Corte Inglés. Hicimos un escape room dentro de una tienda del Corte Inglés. Lo mejor del caso es que estuvo lleno de principio a fin, fue un sold out. No se cobraba por la acción, pero que es una de las cosas que también estamos trabajando, que es la monetización de estos contenidos, de cómo alguien podría perfectamente pagar por ir a jugar en este escape room. Si le bajamos un poquito el volumen para que se vea un poquito nada más. Y entonces era un escape room tecnológico. Entonces, como ven, montamos un cacharro tecnológico de, no sé, a lo mejor 100 metros cuadrados dentro de una tienda del Corte Inglés, en el cual entraba la gente, jugaba media hora y se lo pasaba pero muy bien. Y todo esto rodeado de un universo de contenidos digitales en los cuales la experiencia de esta convivencia con elementos tecnológicos de Windows y de Intel dentro del Corte Inglés funcionaba a las mil maravillas. Y ya solamente para terminar, que hemos descubierto que nosotros al tener estas 3 puertas de entrada a nuestra cocina, tenemos la productora, tenemos la agencia y tenemos el estudio, nos hemos convertido en una empresa o una organización antifrágil. ¿Esto qué significa? Esto es más teoría económica. Tenemos las empresas robustas, ¿no? Como los bancos, ¿no? Que ante una crisis bestial como la del año pasado,
se hacen fuertes y aguantan, ¿no? Y aguantan, y cuando pasa la crisis, bueno, pues vuelven a abrir sus puertas, ¿no? Luego están las organizaciones frágiles, como por ejemplo, o sea, las que ante una crisis revientan, quiebran, y ahora salimos a la calle y vemos miles de locales cerrados en los cuales su negocio estaba basado en el flujo físico de las personas que en el momento de cortarse truenan. Y luego están las organizaciones antifrágiles, que son las que ante una crisis se hacen más fuertes. Nosotros llevamos dos, llevamos la del 2011, 12, 13 y ya llevamos la del año pasado y este. ¿Qué es lo interesante de esto? Que al tener nosotros 3 puertas de entrada, 3 tipos de interlocución diferente, 3 ofertas, 3 propuestas de valor, cuando un sector está muy bien, como puede ser el de las marcas, pero a lo mejor los otros no van tan bien. El año pasado, ¿qué fue lo que sucedió? Que las marcas se guardaron todas a que pasara el temporal, pero sin embargo las plataformas digitales decían, necesito más contenido. Entonces, esa puerta que nosotros acabamos de abrir, la puerta del estudio, fue la que nos salvó literalmente de la crisis de la pandemia, y mientras que el mundo del marketing estaba un poco tiritando, y ahora ya finalmente se está volviendo a abrir y nos están volviendo a pedir cosas, las marcas mucho más interesante. El gran aprendizaje que me gustaría compartir con todos ustedes y que tiene que ver con esto y que tiene que ver con lo que les comentaba al principio, para sobrevivir en la economía de la atención hay que ser transmedia. ¿Por qué? Porque nuestra atención no es que esté fragmentada, está pulverizada. Entonces, si nuestra atención, la atención de la gente con la que nosotros nos queremos comunicar está aquí, está allá, está en el multiverso, está en 85 redes sociales, nuestra comunicación tiene que actuar en consecuencia. Nosotros tenemos que tener la habilidad para seguir captando la atención de la gente allá en las plataformas y en el lugar físico en el que esté. Y ahora estamos en un nuevo cruce de caminos en el que, al igual que antes eran los medios y el entretenimiento, lo digital y el entretenimiento, ahora estamos en el cruce de los medios y las marcas. Esto propiciado principalmente por Netflix, porque Netflix es un medio de comunicación que ha propulsado su marca, cosa que antes no pasaba. Antes los canales siempre estaban detrás y lo que estaba delante eran sus marcas, eran sus programas. Y entonces Netflix ha hecho que, todos queremos un original. Tenemos el Mediaset Original, tenemos el Antena 3 Original y todo el mundo quiere hacer sus originals, que eso no existía antes. Entonces ahora tenemos a los medios que quieren ser marcas y luego las marcas que quieren ser medios. ¿Cuál es la aspiración de una marca hoy en día? Estar donde está la atención de la gente. ¿Dónde está la atención de la gente? En Netflix. Y Netflix pues no tiene anuncios. Entonces, ¿cómo hacemos para compaginar eso? Y nosotros ahí, nuestra apuesta es que nosotros dominamos ambos lenguajes, dominamos el lenguaje de los medios y dominamos el lenguaje de las marcas. Y entonces, en muchos casos, lo que estamos haciendo es como de intérpretes, de traductores de las necesidades que tienen ambos para entenderse y para poder trabajar juntos y poder lograr esa aspiración doble y cruzada que tienen unos hoyos. Y nuestro objetivo es eso, es seguir trabajando y seguir convenciendo, porque todavía se tiene que hacer una labor de convencimiento de nuestros clientes y de nuestros partners para poder lograr contar estas historias como nos gustan, que son estas historias totales, estas historias que viven independientemente de la plataforma en la que estén. Son historias que trascienden y que te llevas esa experiencia a tu casa o a donde quieras ir. Y no es un trabajo fácil, hay que trabajar mucho y hay que evangelizar muchísimo y hay que contar y recontar mucho estas historias, pero a final de cuentas la recompensa es muchísimo más satisfactoria por tener, por una parte, un lugar donde poder expresarte y contar historias creativas y luego poder tener una empresa que funciona al menos durante 11, casi 12 años. Y con esto, ahora sí, al final, muchísimas gracias por su atención. Ha sido todo un placer. Gracias. Y muchas gracias, de verdad, esto está un honor.